Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, muy privilegiada. Es mi primera vez predicando, así que, bueno, quisiera empezar con una oración para que el Señor tome el control y para que escuchemos su palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por esta noche, Señor, porque todos estamos aquí, Señor, con una razón, Padre. Si estamos aquí, Padre, es por una razón, Jehová. Gracias a ti, Padre, estamos en tu casa, Señor, donde podemos sentir tu presencia, escuchar tu palabra, Señor, tu palabra que da vida, Jehová. Oh, Santo Dios, te pido, Señor, que hables a través de mi boca. Que bendigas a cada hermano, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en cada corazón, bendito Dios de la gloria. Señor, te pido por favor que me quites los nervios, que me quites el temor y el miedo, Señor, y que me ayudes, Señor, a que mi boca no calle, Padre, sino predique tu palabra. Comparta, Señor, lo que tú me has mostrado, Padre. Señor, lo que tú has sembrado en mi corazón. Yo te doy gracias, Padre, por esta noche. Que toda la gloria y honra sea para ti, poderoso Dios. Y todo esto, Señor, lo dejo en nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, quisiera empezar con... primero voy a predicar sobre la oración. Podemos ir a 1 Corintios 14. Discúlpenme, Romanos 8:26, no Corintios. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, primero yo quisiera comenzar con la pregunta, si se pueden sentar, hermanos. Yo quisiera comenzar con la pregunta, ¿qué es la oración? La oración es una manera de comunicarnos con Dios, pero no es lo mismo que comunicarse cara a cara con un hermano, con tu mamá, con tu papá, o por el teléfono. Tantas formas de comunicación que hay hoy en día. No es lo mismo con Dios. Esto es diferente, es algo más íntimo, más especial. Y las maneras de comunicación que puedes tener con el Señor, puedes orar en tu corazón, puedes orar en tu mente, y el Señor te escucha, porque la palabra de Dios dice que Él escudriña tus pensamientos y tu corazón. ¿Qué tan importante es la oración? ¿Y cómo debemos orar? Pues la oración es importante porque cuando uno comienza a conocer, bueno, yo voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo no sabía cómo orar. Y yo veía a otros hermanos llorando o clamando así al Señor y orando largamente, y yo no entendía. O sea, sí entendía la idea, pero no lo había experimentado yo. Entonces, porque mi mamá siempre me había explicado, sí, es porque tú sientes el Espíritu, tú sientes ese quebrantamiento, la presencia. Y está como que, sí, está bien, entiendo, pero no lo había experimentado, no es lo mismo. Al pasar el tiempo, lo que yo hice fue, si uno realmente tiene la intención en su corazón
si uno realmente desea estar más cerca de Dios, tú puedes pedir en tu oración: Señor, por favor ayúdame, enséñame a cómo orar, a cómo hablarte, Señor, a que mi boca te alabe, porque cuando uno ora, uno mismo no lo hace. El Espíritu te acompaña, el Espíritu habla a través de tu boca. El que glorifica al Señor es el Espíritu, no eres tú, es el Espíritu que está hablando. Entonces, como joven, cuando comencé, yo no sabía esto. Entonces, a pasar el tiempo, yo me esforzaba bastante, hermanos. Yo decía, tengo que orar esta noche, pero yo lo hacía por mí misma, no lo hacía con el Espíritu. O sea, yo lo hacía con mis fuerzas, no lo hacía con las fuerzas del Espíritu. Yo decía, oh Señor, por favor ayúdame, enséñame, y daba gracias, pero no sentía mucho, que digamos, no sentía mucho. Y creo que un día dije, está bien, creo que me voy a rendir, pero eso fue al comienzo, hermanos, fue al comienzo. Me dije, me voy a rendir y no, ya no puedo. Pero no, el Señor me comenzó a hablar de nuevo con su palabra y puso como ese fuego en mí, esa sed para orar, y simplemente nació, es como algo natural. Yo siento que esto le pasa a muchos jóvenes, o tal vez algunos que están comenzando en los caminos del Señor, que no saben cómo orar o no saben cómo empezar. Entonces, mi experiencia es que tú sigas pidiendo y perseverando, porque nuestra carne se opone a lo que el Espíritu quiere. Yo sé que hay días en el que uno tal vez está cansado de trabajar o ha tenido un mal día y tal vez no quieren orar. Quién sabe, hay tantas razones por las que nuestra carne no quiere. Pero una experiencia mía que voy a contar es que me acuerdo que había una vez en que cuando yo vivía con mi prima Karen, habíamos quedado en que íbamos a orar juntas, a clamar juntas en la noche. Y no sé qué sucedió ese día, pero yo supongo que no me fue bien y no tenía ganas de nada. Y en mi mente estaba como que, ay, yo tengo que orar, pero de verdad no quiero, tengo sueño y no puedo. Pero yo sabía que tenía que orar. Entonces, de todas maneras, me arrodillé, lloré y sentí el Espíritu. Sentí de todo lo que me pasó ese día, todas esas cargas se fueron. Entonces, ¿por qué es importante orar? Porque en ese momento en la que tú estás orando, tú estás fortaleciendo tu relación con el Señor. Tú estás teniendo un momento íntimo con Dios. Realmente quisiera como decir más, pero no puedo explicarlo. Es también una fuerza espiritual. Había esta vez cuando yo viajé a Perú, fui la primera vez a la iglesia con mi mamá, y era una iglesia grande, y en el comienzo del culto comenzamos a orar. Y obviamente, como el hermano tenía el micrófono, yo también estaba enfocado en mi oración, pero también podía escuchar su oración, y él decía: Señor, estamos aquí todos esta noche, cansados, Señor, porque no es fácil estar en los caminos del Señor. Es difícil vivir en el mundo y tratar de seguir la voluntad de Dios. Estamos aquí, Señor, para que te lleves todas nuestras cargas, para que nos fortalezcas, Señor, hasta la siguiente vez que empecemos a orar o a venir. Entonces, es una fuerza espiritual que tenemos, es una arma espiritual nuestra. También, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes están orando, también comienzan a meditar en lo que hicieron, o el Espíritu te hace meditar. A lo mejor si hiciste algo mal, o por quién debes orar, y así. Quisiera ir al versículo
Gloria a Dios. 1 de Corintios 14. Vamos a empezar en el versículo 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y de ahí vamos a ir al versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y bueno, yo quisiera resaltar de este versículo es que, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo no tengo el don de lenguas, pero es una meta, porque acá en la palabra del Señor dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Entonces debería ser una meta para todos nosotros, hablar en lenguas, como en el versículo, déjame ver. Versículo 2. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, cuando uno está hablando en lenguas, uno mismo se edifica. Y en la palabra del Señor se pide que pidas interpretarlas, para que tú entiendas lo que tu espíritu está hablando del Señor. Y bueno, si también tuvieras el don de profetizar, pues interpretar las lenguas. Yo quisiera, hermanos, invitarlos a que, nuestra meta aquí es seguir adelante en oración. Un consejo que yo escuché de una hermana hace poco fue, antes de venirme acá a Perú, fue Ashley, porque como yo estoy acá solita y pues voy a estar lejos de mi familia, me dijo Ashley, de todos los testimonios que he escuchado, los únicos que han salido victoriosos son los que han permanecido en oración. Y lo podemos ver ejemplos en la Biblia, qué tan importante es la oración, porque Jesús oraba constantemente, hermanos, lo menciona demasiado en la Biblia. Vamos a ir a San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Es donde Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá, hermanos, yo quisiera tocar los puntos en que cuando Jesús se estaba sintiendo mal, se estaba sintiendo débil, recurrió al Padre. ¿Y cómo recurrió a Él? Mediante la oración, un tiempo íntimo donde Él podía estar hablando con Él. Y acá también podemos ver cómo recibe fuerzas. Dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque a veces en el mundo, hermanos, hay tentaciones o tal vez hay cosas que nos llaman la atención, pero que no debemos hacer si no estamos luchando para hacer la voluntad de nuestro Padre, de Dios. Otro punto que quisiera tocar es cuando Jesús le dice a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad. Hermanos, yo quisiera que se hicieran la pregunta si ustedes oran constantemente, porque es importante, es, como dije, nuestro arma espiritual. Así que, hermanos, háganse esa pregunta. ¿Ustedes oran constantemente? ¿Ustedes aprovechan? Así como dijo Jesús, ¿no has podido velar una hora? Y dice una hora como si fuera poco. Tal vez para algunos hermanos les sea fácil. Algunos hermanos aún les está costando, están luchando. Pero yo sé que, hermanos, si perseveramos, rompemos barreras, pero con la ayuda del Señor, con el Espíritu. Como yo mencioné antes, yo no sabía cómo orar y aún estoy aprendiendo para hacerlo mejor y mejor. Pero al comienzo yo no podía. Ahora trato de orar, siquiera trato de hacerlo lo mejor que puedo todos los días. Y sientes cómo se van rompiendo barreras. Tú sientes el Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quisiera contar una experiencia que yo tuve con la oración y que yo no esperaba. En el tiempo que yo vivía en la casa de Karen, a veces había momentos donde yo me sentía muy mal y triste porque estaba sin mi familia, me sentía muy chiquita, 15 años tenía, y creo que ese día tuve una discusión con ellos y me sentí muy sola, me sentí muy triste, pero gracias a Dios durante ese tiempo yo estuve conociendo el camino del Señor, y lo primero que se me vino a la mente fue voy a orar y voy a decirle todo lo que siento y que me ayude con esto, así como Jesús lo hizo. Entonces me fui a mi cuarto, cerré mi puerta, así como dice en la palabra, y me arrodillé y estaba llorando, estaba molesta. Le decía, Señor, por favor, ayúdame con esta tristeza, con este vacío que yo siento en mí. Yo te necesito, Señor. Y en ese momento yo no esperaba una respuesta, solo recurrí a Él. Y hermanos, gloria a Dios, en ese momento donde yo estaba llorando lleno de enojo y tristeza, instantáneamente el Señor, no sé cómo, pero quitó toda esta tristeza, todo ese enojo, y sentí una inmensa paz y gozo en mi corazón. Yo no sé, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé, fue sobrenatural. Entonces, aparte que Jesús lo muestra, busquemos tener experiencias con el Señor, porque la oración es poderosa, es una arma que nos da el Señor. Quisiera ir al 2 de Corintios 10:4.
hermanos? ¿Lo encontraron? Voy a empezar en el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces, como yo expliqué antes, hermanos, si uno tal vez está teniendo dificultades en su vida, no sé, con pensamientos o tentaciones, acá dice que la oración es nuestra arma espiritual. Entonces, ¿se imaginan si nos descuidamos? El mal aprovecha en lo que sea, hermanos. Él es bien astuto, nos está viendo. Y más los que están vivos. También quisiera compartir que cuando uno está orando, también hay que pensar en lo que uno pide. A lo mejor estés pidiendo mal, estés pidiendo solo para ti. Cuando debemos pedir, yo creo que todos aquí como hermanos en Cristo tenemos, no quiero decir deber porque es con amor, pero el deber de orar por todos nosotros. Porque si estamos aquí, es porque queremos ser como Jesús, queremos estar con Dios en algún día, cuando muramos. Y es una lucha constante. Déjame buscar, hay un verso para esto. Okay. Está en San Lucas 10, versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está muy claro, hermanos, pero está diciendo que hay mucho trabajo por qué hacer y que pidamos al Señor a través de la oración que haya obreros. Entonces, yo creo que debemos orar en que nuestra iglesia crezca, orar por los unos por los otros, mostrando amor. Y bueno, hermanos, no tengo más, pero yo quisiera dejar esta palabra en el nombre poderoso del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo.